¿Y qué les pareció el programa? Muy bien. ¿Qué? Bueno, vamos a darles un aplauso a todos los participantes para que el próximo año tengamos muchos más. No me acuerdo porque lo hicieron bastante bien. Y tuvimos poco tiempo para organizarles. Hermana Mirna, ¿ya se le pasaron los nervios? Realmente creo que todos estuvieron un poquito nerviosos, estuvimos nerviosos porque realmente tuvimos poco tiempo. Gracias a Mili porque lo organizó realmente, es la encargada de todo esto, así que hay que darle un aplauso también a Mili. Pero yo quisiera saber si entendieron el verdadero mensaje de lo que es la verdadera Navidad. ¿Quién entendió? ¿Qué es la verdadera Navidad? El nacimiento del niño Jesús, el nuevo rey. Correcto. Bueno, vamos a empezar un mensaje de hoy día para complementar esta enseñanza que nos dieron, gracias a los hermanos, que igual se viene a complementar lo que es, esta es la verdadera Navidad. Vamos a empezar con una oración. Señor, te damos gracias en esta mañana que nos tienes aquí, Señor. Gracias porque tú estás, o tú ya naciste, Señor, en nuestros corazones hace mucho tiempo, Señor. Te pedimos que seas tú también tocando los corazones de los que aún hacen falta nacer en esos corazones, Señor. Tú eres el que tiene el poder y la honra para hacerlo, Señor. Te pedimos que seas tú obrando en cada uno de ellos. Te ponemos todo este servicio en tus manos. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, ¿quién se acuerda de la primera letra? ¿Qué significaba la N? Nacimiento, niño y necesidad. Nos decía, la N de nacimiento, la N de niño, de la necesidad de este importante acontecimiento. Sin el nacimiento del Señor Jesús, sin la muerte del Señor Jesús en la cruz, no seríamos redimidos de pecados, no habría rendimiento de pecados. Hay versículos bíblicos porque lo que pusimos aquí tiene que reflejar también en los versículos bíblicos. Vamos a Mateo capítulo 1 versículo 23. ¿Qué nos dice aquí? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Como dice su palabra. Sabemos, para nosotros los cristianos, que el tema principal o el tema central de la Navidad es el nacimiento del niño, del nacimiento de Jesús, no otra cosa. Lamentablemente el resto está acostumbrado a lo que viene siendo regalos, más regalos, fiestas, parrandas y todo lo que pasa a su alrededor. La llegada a este mundo, recordemos, de Jesús marcó el cumplimiento de las promesas proféticas del Antiguo Testamento, porque hace cientos y cientos de años se profetizó que el Señor Jesús iba a nacer, porque necesitaba un Salvador. La semana pasada habíamos hablado, desde Génesis 3:15, o desde antes que naciéramos ya estaba el Señor dentro de los planes de tener al Señor Jesús que venga como Salvador a este mundo. El nacimiento de Jesús no es solo un evento histórico, sino una manifestación de la gracia divina. ¿Qué pasaría si el Señor Jesús no hubiese venido a esta tierra? ¿Cómo estaríamos nosotros? Completamente perdidos. ¿Se acuerdan de la historia de Sodoma y Gomorra? Bueno, los que están muertos en vida todavía son los que no han hecho nacer al Señor Jesucristo en su corazón. Acuérdense, Romanos 6:23. ¿Sí? Entonces, el nacimiento del Señor Jesús no es solo un evento histórico, sino es una manifestación de la gracia divina. Dios, en su infinito amor, nos envió a su Hijo. La siguiente letra viene siendo la A. ¿De qué era la A? La A de amor, dice, ¿verdad? Y el versículo más conocido, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios tras el nacimiento de Cristo es algo muy grande. ¿Quién pone a su Hijo de por medio para salvar otra vida? ¿Quién lo haría? Allí se me hace difícil levantar la mano como en otras ocasiones. ¿Quién dice yo? La Navidad, aunque sabemos que Jesús no nació en Navidad, el 25 de diciembre, la semana pasada lo estudiamos, es una fecha lamentablemente mundana,
pero es una fecha que lo tomaron y lo tenemos ahí. Pero el Señor Jesús no nació en esta fecha. Dicen los entendidos, como habíamos hablado la semana pasada, tal vez abril, mayo, otros en agosto, septiembre, es diferente fecha. Pero lo importante aquí es que Jesús vino a esta tierra para salvarnos de nosotros, para darnos vida eterna. Tenemos otro versículo, primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que el que puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Qué fácil, dicen, es dar la vida por un hermano, un familiar, pero qué difícil es dar la vida por alguien más. ¿Quién lo daría? Difícil. Pero aquí el Señor Jesucristo, fue a la cruz, fue a la muerte por nosotros. Cargó todos nuestros pecados, todos y cada uno de nuestros pecados. Entonces tenemos que entender que el amor de Dios es divino, incondicional y sacrificial. La siguiente letra, la B, la V. La B. La B pequeña, nosotros decimos en el Ecuador la B de vaca. Dice, la B de victoria, y para victoria la de Jesucristo al vencer la muerte y darnos vida. ¿Qué pasó en la cruz? Según el diablo, él ganó. ¿Será que ganó? Para nada. Jesús no solo vino a este mundo, su propósito fue vencer el pecado y la muerte, otorgándonos victoria y vida eterna. ¿Cómo se hacía omisión de pecados o cómo se perdonaban supuestamente los pecados en el Antiguo Testamento? Haciendo ofrendas. ¿Te acuerdas lo que uno tiene? Un pajarito, un cordero, pero ¿qué tenía que ser? Limpio, puro. No tenía que tener ningún problema, ningún defecto tenía que tener. Así fue nuestro Señor Jesucristo cuando fue a la cruz. Fue el Cordero perfecto. El Cordero perfecto sin mancha que cargó todos los pecados nuestros. Y muchas veces no entendemos ese sacrificio hasta cuando nosotros lo hacemos nacer y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Por eso es que muchas veces cuando estamos en el pecado y estamos en el mundo, lamentablemente se nos hace tan fácil estar pecando y pecando y pecando y pecando. Pero una vez que nosotros aceptamos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos muestra nuestros pecados. Vamos a leer 1 Corintios 15:57, dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que acordarnos que solo el Señor Jesucristo es nuestro mediador, solo el Señor Jesucristo es nuestro abogado, no nadie más. No tenemos otro mediador. La palabra del Señor dice claramente que únicamente por Él podemos acceder al Padre. Juan 14:6 también nos dice: Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La victoria de Jesús sobre la muerte es el corazón del Evangelio. Muchas veces no entendía esa parte cuando dice, si Jesús no hubiera muerto, nosotros no seríamos salvos. Jesús tuvo que morir. Acuérdense cuando estuvo en el monte, estaba orando, ¿qué le dijo? Padre, si es preciso de mí, pasa esta copa. Él sabía todo el sufrimiento que iba a tener, él sabía todo lo que iba a pasar. Y por ahí también dicen que cuando él sintió y cuando dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dicen que hubo una ruptura porque Dios no es pecado. Jesucristo cargó en ese momento todo el pecado de todo el mundo. Por eso hubo una separación en ese momento, pero luego Él vino y resucitó y sabemos qué es lo que pasó adelante. Su victoria se convierte en nuestra victoria cuando ponemos nuestra fe en Él. La siguiente es la I. ¿Qué era la I? ¿A quién le tocó la I? Iluminar. Iluminar y la luz del mundo. Jesucristo vino para la humanidad, para que la humanidad no ande más en tinieblas. Acordémonos que Jesús es la luz que ilumina el camino. Su nacimiento es el amanecer que disipa las tinieblas del pecado y la desesperanza. En Juan 8:12 nos dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Y me recuerda aquí la historia de la samaritana.
Samaritana y judíos, acuérdense, no se podían ver en pintura. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús cuando estaba en el pozo esperando? Dame de beber. Y la mujer samaritana le dijo, hey, ¿cómo te puedo dar de beber si nosotros no? Y el Señor Jesús le ofreció agua de vida eterna, agua que no se va a secar nunca. Así es el Señor Jesús, dándonos todo lo que tiene y en especial la vida eterna a los que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Isaías 9:2 nos dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Recordemos que Cristo ilumina nuestras vidas al revelarnos la verdad de Dios. Cristo ilumina nuestra vida al revelarnos la verdad de Dios. Les había dicho que cuando yo llegué, en parte de mi testimonio, cuando yo llegué vine con la Biblia que me regalaron de Ecuador. Esa Biblia para mí no tenía sentido, no entendía absolutamente nada. Hasta cuando entendí y el Señor empezó a poner cosas claras después de haberlo aceptado, después de haber entendido. Tenía una vida de desorden, tenía una vida muy complicada en donde tenía excesos, pero el Señor me lo quitó de un día para el otro. Y eso sí puedo decir, Dios lo puede hacer. Y si lo hizo conmigo, imagínense con cuánto no lo podrá hacer. Y como he platicado con muchas personas de mi testimonio, también me puse a estudiar doble. Me puse a estudiar un seminario aquí, seminario en fútbol, y ahora en enero otra vez. Ya el pastor ya me dio una carta de autorización, así que ya no puedo hacer nada, ya otra vez a estudiar la mano del Señor. Entonces el Señor puede hacer todas esas obras y esos cambios en nuestras vidas, así que tenemos que seguir. La siguiente letra era D. ¿De qué era la D? De dar. En esta Navidad celebramos como Dios dio a su Hijo amado para que tengamos vida. Pero recordemos que Dios nos dio el regalo más grande. Él es el mayor dador. Él nos dio a su Hijo. O sea, ¿qué mejor regalo que Él nos dio a su Hijo? En este acto supremo de generosidad definimos la esencia de la Navidad. Segunda de Corintios 9:15 nos dice, gracias a Dios por su don inefable. Versículo 2, Juan 6:33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesucristo es el único dador de vida, tenemos que entenderlo. En la Navidad somos llamados a reflejar este carácter compartiendo amor, generosidad y esperanza, de forma distinta a la del mundo. Luego tenemos la letra A. ¿De qué era la A? Algo que ha venido existiendo mil y todo el tiempo desde que... Alegría. La alegría, dice aquí, la alegría y nosotros estamos alegres porque Dios, viendo nuestro fatal destino, decidió venir y darnos gozo. ¿Qué pasó después del pecado en el Edén? Nos desterró del paraíso. ¿Y cuál era nuestro destino? La muerte inminente. O sea, acuérdense que cuando estábamos en el Edén no teníamos fecha de muerte. Hasta cuando salimos de ahí empezamos a bajar. ¿Quién fue el hombre más viejo de la Biblia? ¿Ok? ¿Y de ahí? ¿Pastor? Entonces, si se dan cuenta en la Biblia van descendiendo los años que va viviendo cada persona. Y la palabra del Señor nos dice ahora que viviremos 70 años y muchas veces hasta con esfuerzo. Entonces, esa es la edad que el Señor nos ha dejado en estos últimos años. Pero todo a consecuencia del pecado desde el Edén que venimos arrastrando hasta acá. Pero Él mandó a su Hijo Jesús para salvarnos, para darnos vida eterna. Muchas veces en el verano, les digo, los que vivimos aquí en Houston, o ya tenemos años, ¿cuántos grados han llegado? ¿45 grados? ¿O 115 en grados Fahrenheit? 115, ¿quién ha vivido 118, 120? ¿Qué temperatura más fuerte que ellos nos dice, los que trabajamos afuera? Es terrible. Y yo me pongo a comparar eso. Si aquí nosotros tenemos ese calor, ¿qué pasaría en el infierno? Y en el infierno es eterno. Así como la vida eterna que el Señor Jesucristo nos enseña, nos quiere dar, es eterna. Yo les digo siempre, yo prefiero estar arriba que estar abajo. Tenemos que tomar una decisión. Lucas 2:10 nos dice,
Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Filipenses 4:4 nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Qué quiere decir la palabra regocijaos? ¿Perdón? Estar felices, de estar alegres, pero de una forma muy grande. O sea, no nada más voy a sonreír, voy a hacer esto, sino regocijaos quiere decir que vamos a estar muy felices, muy alegres con todo lo que hagamos. El gozo del cristiano no depende de las circunstancias. ¿O depende de las circunstancias del gozo? No. ¿Se acuerdan del versículo de David? Cuando se me viene a la mente cuando dijo que le regrese el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque había pecado tanto, había caído en tanta depresión que había perdido ese gozo. Perder ese gozo pienso que es muy complicado. Creo que nos estamos alejando un poquito de Dios. Pero si nos damos cuenta, David, siendo el rey David, le pidió que le regrese el gozo de la salvación. Tenemos que hacerlo. Pero de nosotros como cristianos no depende de las circunstancias estar gozosos. Nosotros sabemos que por medio del Padre somos amados, perdonados y redimidos. Tenemos la D, la última D, la otra D, que no quisieron decir la otra D, no recuerdo por qué era, pero bueno. Aquí dice la lectura, la D del don, el don por excelencia es Jesús, porque es divino y lo más importante, porque vino a rescatarnos a todos. Jesucristo es el regalo más precioso de Dios, es el don perfecto que trae vida eterna. Nadie puede llegar a Dios si no es por medio del Señor Jesucristo. Ese es el don. En Romanos 6:23, que les decía, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. El que está pecando está muerto en vida. Pero también nos dice aquí claramente que la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús. No en otra persona, en Cristo Jesús. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es el único regalo que nos cambia la vida. El resto de regalos que vamos a recibir, o que hemos recibido, o que estará por llegar, no nos cambia la vida. El único regalo que nos cambia la vida es recibir al Señor Jesús en nuestros corazones. En Él encontramos gracia, verdad y salvación. Paz. Paz en medio de la tormenta. Y tengo que decirlo, porque muchas veces, gracias hermana Blanquita, porque muchas veces estamos en medio de muchos problemas, en medio de situaciones, y Dios es el único que nos puede dar paz en medio de la tormenta. La Navidad no es estar lleno de excesos, como se decía. ¿Qué era el primero que decía? Vianda. Vianda era comer, excesos, glotonería. Pero la Navidad no es de excesos, sino es el gozo de recibir el mayor regalo que es Jesucristo. Es un tiempo de recordar que Dios está con nosotros. Es un tiempo de recordar, entre comillas, porque nosotros como cristianos debemos recordarlo todos los días. Cuando oramos, cuando buscamos de Él, tenemos que recordar. Y Él nos ofrece salvación y vida eterna. Como conclusión, la verdadera Navidad se trata de Emmanuel, Dios con nosotros. Este evento va a cambiar nuestras vidas para siempre. La mía cambió en octubre del 2009, completamente. No sé la de ustedes hace cuántos años cambió, pero la mía cambió completamente. Nos asegura una relación eterna con el Creador. Y para finalizar tengo un versículo que viene desde Isaías 9:6. Perdió en Isaías 9:6 en la pantalla. Isaías 9:6, como decíamos, estaba profetizado desde antes del Antiguo Testamento que el Señor Jesús iba a nacer. Isaías 9:6 nos dice, porque un niño es nacido, hijo nos es dado,
y el príncipe sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esta es la verdadera Navidad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos permitiste estar en tu casa, en tu templo, Señor, nos permites estar aquí. Te pedimos en este momento que nos sigas bendiciendo, bendiga los alimentos de lo que vamos a tener y este compañerismo que vamos a tener. Te ponemos todo esto en tus manos y a todos los hermanos que llegaron y a los que no llegaron, te los ponemos a ellos también. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.